Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Fashionómetro, donde vamos a analizar todos esos looks que han dejado a muchos con la boca abierta en la alfombra de Premio Lo Nuestro, para bien o para mal. Hoy nos acompaña mi amigo queridísimo periodista de espectáculos, Harry Levy. También Oralia Villarreal, influencer de moda. Y por supuesto nuestra Yelena Solano, quien no se perdió ningún detalle de toda esa gente que estaba en esa alfombra. ¡Yele! Muchas gracias a todos por estarnos acompañando el día de hoy. Y de una vez nosotros les tenemos que decir a todos ustedes en casa que le den like, que comenten, que compartan este video, que si te gustó. De una vez está escribiendo quién te gustó y quién no te gustó. Ya ustedes saben. Listísimos. Ya están listísimos. Bueno, vamos a arrancar con algo bueno. Nadia Ferreira, ¿ok? Con esa barriguita así a todo dar. Es complicado vestirse para cuando estás embarazada, pero este look a mí me encantó. El color, el movimiento, las mangas, se recogió el cabello, no se veía demasiado llena. ¿Qué te parece ahora este look? Mira, la verdad es que Nadia es un símbolo de elegancia, honestamente, y cuando pienso en ella, justo pienso en este look, que creo que la alfombra pasada también llevó algo parecido como con pedrería y una capa, ¿no? Sí, a ella le gustó su brillito. Sí, entonces, pero es una manera muy sutil, es la manera correcta de llevar brillo, por así decirlo, se ve elegante, me gusta mucho el complemento del cabello, justo como ya hay mucha información, sobre todo entre hombros y todo lo que está pasando en la parte de arriba, me gustó mucho que se recogiera el cabello, el color también siento que es fenomenal, o sea, va muy bien también con la alfombra tal cual, y es un vestido de reina. Con la alfombra. Sí, es un vestido de reina tal cual. Sí, señor. Harry, ¿te gustó? Mira, a mí me gustó, les voy a decir algo, se veía guapísima, ella es una mujer radiante, la verdad es que la moda y la alta costura le queda muy bien, pero se parece mucho a algo que llevó al ensayo del día anterior. Entonces, bueno, pero si es el mismo diseñador que le metió dos vestidos. Sí, yo iba a decir lo mismo. ¿Verdad que tú la viste, no? De verdad, igual, parece primo hermano. Exacto. Aparte de eso, mira, ella es muy linda, ella se puede poner un trapo en la cabeza y se va a ver bien. Sí, pero yo estoy tan cansada de ese brillerío. ¿Estás cansada de ese brillerío? Bueno, Yailin, la más viral, no se puso brillerío, se puso transparencia, que es una de las grandes tendencias. Yo estoy cansada de este tipo de look, pero siento que nunca la había visto tan bonita, Yele. Estaba bonita. Sí, estaba. Estaba muy bonita. Sí. Ella es muy sexy, tiene un tremendo cuerpazo, el encaje tú sabes que está muy de moda. Sí. Ahí se le ve sus curvas, obviamente. Muchas muy bien curvas. Puesta. ¿Qué tenía puesto ella? ¿Unos zapatos bajitos? No me di cuenta. No, ahí tiene sus taconcitos. Es que no lo llegué a ver. La pedrería la dejó para el zapato. Estaba muy bonita. El lace, muchas personas estaban diciendo en las redes sociales como que tanto lace y el tatuaje como que tú sabes. Ya compite. Compite, pero sí estaba muy bonita. Estoy de acuerdo. Harry. La verdad es que de los mejores looks que le hemos visto últimamente. Muy linda. Sí. Confirmo, de acuerdo. Bueno, ahora, contigo arranco con Valentina Ferrer en un slip dress, que sabemos que esto para uno utilizarlo, porque esto se te marca hasta el vellito, el pelito, el lunarcito, la pequita. O sea, esto nada más lo puedo utilizar Valentina, y me parece que de lo último que le he visto en las alfombras, esto es como interesante, está bonito, está en tendencia, está sencillo y apropiado. Sí, siento que Valentina se identifica mucho por eso. Siento que sus momentos de alfombra roja siempre son como muy minimalistas, muy sutiles, muy modelo tal cual. Ella es una modelo. Y nada más ella puede verse bien en ese vestido, la verdad. Es un vestido complicado, la seda, el flow también. Obviamente, pues lo mismo con el cabello, algo que ya la hemos visto antes. Obviamente a mí me gustaría verla aún más producida porque la hemos visto mucho más producida en otras ocasiones, pero eso no le quita que se ve espectacular. Mira, ese vestido se está usando mucho, seda, tipo pijama, como que me acabo de levantar, y ella usa BB cream, ella no usa foundation, de eso como que make or no make up sort of thing, eso es lo que ella usa para la piel. Que eso sí en Hollywood. Se parece mucho ese vestido, el que usó Majo Aguilar. Majo Aguilar. Es que es una tendencia. Pero se parece Majo. Es como una sedita, Sí, una mucha sedita. gente trajo esa tendencia. Yo Eso, traté de ponérmelo y me lo quité, obviamente, porque yo no tengo cuerpazo. Claro que sí tiene cuerpazo, Usa, que sí pero para tiene. donde hay que usarlo, que es para ir a dormir, no para ir a un premio. Ay, Dios mío. Bueno, pero ver Nati Natasha, que también su vestido tenía una parte de seda, que era la parte de abajo, pero a mí me pareció que se veía un poco cheap la parte de arriba, todo ese bordado. No me encantó. El acabado de este vestido no me pareció que 100%. Ahora, su maquillaje y peinado, bueno, para mí no hay un rostro más bellísimo que el de Nati Natasha, pero este vestido no me pareció, Harry, que fue el look. Sí, la verdad es que la hemos visto con piezas mejores. Creo que también el color claro le lucía bastante bien, pero sí, incluso se veía como arrugado, como la tela un poco que pudo haber sido mejor. Bueno. ¿Qué pasa, Nati? ¿Dónde Nati, está la alta vale. costura? ¿Dónde están los estilistas? Sí, la verdad que me sorprendió. A mí personalmente no me gustó el vestido, lo vi muy arrugado, necesitaba una plancha. Ya va, pero en su defensa, uno llega Nati la amo, sentado en pero- el auto, Sí, eso es se verdad. baja y ahí puede ser que se le
arrugó el vestido. Por eso es que hay que ponerse otro tipo de vestido, porque esa tela puede ser que te arruine un look. ¿Sí o no? Exactamente. Y sobre todo en colores Está claros ahí se nota más. duro. Sí, bueno, Paloma San Basilio, te dio chance de verla en la alfombra. ¿Qué pasó, Yelena? ¿Viste? Yo la amo. ¿Y te encantó? La amo. Increíble. Sí. La amo. Una mujer fina, elegante, glamorosa, o sea, puro glamour. El vestido que ella tenía, bella. Esa mujer se ve bella. Pero yo tengo que decir también. ahora que me parece que si ella no hubiese tenido la pielcita así, creo que el vestido hubiese sido muy sencillo. Me parece que se ve elegantísima, mega apropiada para su edad, pero siento que sin la piel, que esperemos que sea de mentira, no sé, no me hubiese encantado. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó? Sí, a ver, es un vestido glamuroso, sí siento que el chalcito fue el que hizo todo el vestido tal cual, pero en realidad me gustó, porque por lo regular siento que después de, y lo digo con todo respeto, después de cierta edad, muchísimas de nosotras Es más complicado. queremos, y aparte que puede ser complicado, no nos sentimos 100% seguras para portar cierto tipo de estilos de vestido y queremos ocultar que si el brazo, que si el de Taparse esto, los que si el brazos. otro. Y ella no, y lo portó con demasiada elegancia y demasiada... Estilo, sí, exacto, claro. estilo, glamour, fuerza, seguridad, y eso me encanta. Sí, mira esas imágenes, así con el mentón así levantado. El porte. El porte, mucho porte. Pero bueno, a ver, Harry, de Maluma, porque yo tengo sentimientos encontrados. Primero, Maluma, déjate crecer otra vez esa barba. A mí me gusta sin barba. No, ¿ves? Yo sabía que esto iba a pasar porque hay barba sentimientos siempre encontrados. generan alguna A mí me gusta pasión. la barba, es verdad. Pero me gusta cómo le queda este color, me gusta el corte, pero siento que no es lo apropiado para Maluma. Harry, tú que sabes más de moda Lo masculina. que pasa es que, fíjate, estamos acostumbrados a verlo con temas más llamativos, ¿no? Entonces creo que fue como un paso un poco hacia atrás. La verdad es que el color, vamos a ser bastante claros, no es muy favorecedor. Epa, y mucha gente vestida de estos colores así beige Sí. que no entiendo por qué, porque también esto es un evento de gala. Mi amor, se Normalmente- confundieron, pensaban que Premio era premio Juventud. De verdad, yo lo veo Sí. a Maluma, yo no sé si es que he estado haciendo mucho ejercicio y las piernas como que le aumentó. Se le No, hincharon es un el poco. corte del hincharon, pantalón. sí, es el corte. Mira, pero eso mismo le pasó a Karim León, que también tenía un traje como este color así beijoso, que a él definitivamente este no es el color para él. Él es de colores más fríos, y este es un color cálido. Sí me gustan los detalles, pero el color es que me da, es como un dolor de barriga que No, me sacaron el aire. Y aparte también la camisa satinada con los picos largos. Yo creo que esto como que hace que el look se avejente un poco, ¿no? Es que es un color que por lo regular lo usamos nosotros los que vivimos en Nueva York aguantando frío. Como para acá, Eso. para Miami, mi amor, no. No. Hay que vestirse un poquito pensando dónde uno está. Cristian Castro, ahora, ¿qué te pareció? A mí yo siento que este look es un poco, o sea, me gusta, pero creo que es lo menos moderno que he visto en mucho tiempo. Creo que lo avejenta, se ve como un señor. Que él es un señor, pero no tan señor. Mi amor, yo lo he visto hasta en toalla, basta, en pleno concierto. Para Lo mí hemos se ve visto hasta como espectacular no hemos querido comparado verlo. a lo que él ha dicho. Exacto, a veces hemos visto hasta como mucho. lo quisiéramos mucha información. Exacto, o sea, no me gustó la camisa, no me gustó la corbata, no me gustó el blazer, lo veo muy como Yo La creo que corbata sí, se ve como arrugadita. Si hubiera sido lo opuesto, es decir, el traje más oscuro y la camisa más clara, cuando el traje es claro y la camisa es un tono más oscuro, como que desentona Sí. un poco. Estamos acostumbrados a que la camisa es ese toque que da un poco de luz hacia la cara y Entiendo. el zapato Es verdad. demasiado marrón. Está buena esa observación, Sí, pero otro es traje verdad. clarito fue el de Prince Royce, que este a mí sí me encantó. El súper apropiado ahora, fue al evento a matar, me encantó el look, me encantó su presentación. Es más, estás como combinada y todo con Prince. Estamos matching. sí, es lo Le mismo. pedí prestado su saco. No, la verdad es que sí, o sea, se ve mucho, o sea, se ve clásico, pero con esta frescura y con este toque vanguardista que mezcla las dos cosas perfectamente y se ve muy cool. O sea, no hay manera de que algo haya salido mal. Creo que es un look monocromático. Me gusta que no trae camisa, también es algo diferente, una forma diferente de Él jugar nunca con el queda chaleco. No, Él sí, nunca, no, él ¿verdad? siempre queda bien parado. Ya- ya a mí conoce me su encanta porte. Prince Royce. Me gustan mucho los blazers cortitos Sí. para cierto tipo de personas. como Eso a te él. iba a decir. Le ¿no? queda bien. No, le esto queda para todo el bien. mundo. Lo Es verdad, importante no es de para un traje todos. claro, no llevar un zapato demasiado oscuro porque es como que rompe. No, y te corta la pierna. Y viste Nadie los quiere la pierna detalles, corta. los detalles del chaleco están increíbles, porque siento que son el toque para elevarlo mucho más. Un buen Yo lo bordado. entrevisté y parece como diamantitos. Sí. En la parte de aquí. Mira, pero ¿y qué opinas de Xavi? Ya que te estoy interrumpiendo a ti. ¿Qué te parece? A mí, él, y no me acuerdo quién más también de hombres llevó la cartera y
y el look de él me pareció que está súper cool. Lo único que me hizo mucho ruido es que la corbata se la amarraron muy larga. Mira, yo siento. soy amante de la cartera, que me la preste. Que te la preste. Ay, sí, mi amor, fabuloso, fabuloso. Era como un ladrillo, La ¿no? corbata es demasiado larga para mi gusto. Sí, sí, pero los colores están Los me gustan colores bien. bonitos. Me gustó, la Muy verdad. New York. Siento que es otra faceta de Javi. Yo también. Él es honestamente, chulo, él es muy sí. lindo, un muchachito que de verdad promete y me encanta cómo viste, pero la corbata está un poquito media larga. La Tú que debiste haberle mira, arreglado ahí la faltaba una tijera para cortarle la corbata, una tijera para cortarle la pollina, un saco, o sea, ahí de verdad que... Eres de los míos. Y el largo del pantalón, Y el no, largo no del lo vi bien. pantalón, o sea, doblar esa cartera para que no pareciera un ladrillo, no. Mira, pero Vaya, ajá, a ver, este es un look bastante controversial. Vamos con una mujer y les voy a hablar acerca de Sofía Reyes. A mí sí me gustó, tengo Sí, que a mí decirlo. Y también. te voy a decir, porque Sí. lo ves de frente y se ve cool, no se le ve el cuerpo raro, deforme, porque a veces cuando hacen estas telas así locas, eso no, el cuerpo no tiene sentido. Y me encanta ese picaboo así de lado, Harry. Bella. Maravilloso. Fíjate Todo. que la vi de cerca, tuve la oportunidad también de conversar con ella y le pregunté sobre su traje y ella dijo que era tal cual como una inspiración medio japonesa, un poco asiática, de estos cortes súper interesantes que se hacen con tela y que si estaba de frente estaba como Se veía apropiada, bien. pero que le metía un poco de candela cada vez que se la daba. Sin embargo, nada vulgar, nada grotesco, nada demasiado revelador y lo vi como uno de los looks más modernos. Estoy de esta acuerdo. alfombra. Me gustó lo que tenía, el accesorio que tenía en el Pero cabello, los zarcillos, aretes. A mí me sí. gustó. Ay, no, a mí los yo creo que aretes. Yo le creo cambiaría que los esos. aretes. Los aretes sí, de repente un Algo poquito como más, los tuyos. más cortos. Sí, pero algo mira, es más- bella, es bella, Sí, no, elegante. sí, espectacular. Ese Tiene un tremendo cuerpazo, me vestido. encantó. Sofía, préstamelo, por favor. Sí, Una señor. propuesta. Sí, señor. Pero ella queda un momentico el mercadito a hacer una diligencia. Pero bueno, vamos con la parte que usted está esperando en su casa, lo que yo sé que quieres ver. Y vamos a arrancar con alguien que todo el mundo tiene mucho miedo de poner en esta lista porque la adoramos y no queremos que se sienta mal. Pero Thalía creo que estaba muy cargada. Entiendo que está haciendo el lanzamiento de su canción y todo es en alusión a eso, pero esto me parece directo de salido, lo que yo me pondría para hacer la película Frozen. Let it go. El vestido y que let it go, definitivamente. ¿Qué pasó, Yelena? No, nada, yo estoy callada, mi amor. Está bien, mi amiga, yo estoy callada. Yo te voy a decir una Pero cosa. yo sí tengo mi opinión. A mí Bueno, no me pero, gusta, a mí no, exacto, ¿cuál es tu opinión? No, habla, mi A amor. mí no me gusta que Thalía esté en esta lista y les voy a decir algo. A mí Uno tampoco. tiene que vestirse apropiado a lo que uno se siente. De hecho, el lema de este premio Lo Nuestro era honrando lo que somos. Thalía es una reina, es una princesa y se vistió de reina y de princesa. Además iba a cantar Dancing Queen. Sí, No, además iba a cantar Dancing Queen. Entonces, claro, creo que ella hace como toda una historia desde la alfombra para lo que va a hacer. Sí, desde los días anteriores. Estuvo como montada ya en este personaje y en esta historia, entonces creo que fue como un seguimiento durante todo, pues toda la transmisión, Bueno, vaya, pues o sea, como ustedes todo lo el dicen, proyecto. pues ya, entonces yo no me quedo callada porque entonces Pero yo voy a ser amante suéltalo. del paseo. No. No, o sea, yo no iría a ninguna alfombra roja con una coronita y Claro. que cosita, nada. Ese Pero no bueno, mi es con su estilo. canción, Pero por ella eso queda lo, bonito, lo sí, medio sí. justificamos. Pero, sí. pero, exacto, lo que uno se espera en una alfombra es otra cosa. Pero bueno, ella tenía todo su concepto y te estaba vendiendo ahí la música. Pero a ver, si le quitamos la corona, ¿funciona? ¿Te hubiera gustado? No, yo le quito la cola, le quito la corona, Las le quito hombreras. las hombreras. Es que sí, era show, era un show le lo que quitó tenía. todo el pues. vestido. Pero bueno, Pero vamos se a ve pasar, bella, vamos a se ve pasar ahorita bella. con Gloria Trevi, que a mí también este look me parece que son dos vestidos completamente diferentes. Me gusta el corsé y me gusta la falda, pero esa broma junta no me gusta para nada. menos. Sí, Ahora, siento que es mucha información en un solo look. O sea, el cabello me roba el vestido, pero el vestido me roba el cabello. Como que me hubiera gustado ver un poco más de balance en ese aspecto. Y eso que yo me gusta mucho el maximalismo, Obvio. la mezcla de texturas, juego de pop, de elementos. Pero sí se me hizo mucho en La este parte look. del corsé a mí me encanta. Bellísimo. Sí, me no, no, encanta si ella se lo hubiese puesto con una falda de repente negra Claro, o larga. o el mismo- ancha, en la misma whatever. tela del corset. Pero Sí. exacto, pero esa falda, ¿qué tiene esa falda que ver con ese corset? Nada. O un corset todo negro. Sí. Y me hubiera dado un vibe muy Obvio. Schiaparelli, así como Sí. que con la falda. Bueno, lo que tú digas ahora. Harry, una venezolana, una paisana, Elena Rose, ¿ok? A mí me gusta su vestido, me encanta su look, todo su tema es todo blanco, todo angelical, pero yo no quería ver pierna, yo quería el vestido largo. Este vestido me lo hubieses hecho largo, tubito y perfecto. Ella Divina, pensaba que iba para deliciosa. Premio Juventud. Sí, yo también déjala. creo. A mí me sí, parece sí, que sí. cuando los trajes son blancos hay que tener como mucho cuidado con la tela y sobre todo con la talla, porque ya cuando se ve como medio arruguita, quiere decir que está como un Prensado, poco muy prensado. justo. Exacto.
Eso es lo que tengo que... Sí. La que parte tengo de que arriba a comentar, mí me digamos, gustó. de Elena. Sí. La parte de arriba, pero en realidad que ella hace con vestido corto que parece que premio Juventud. Sí, sí. Yo esperaba un poquito más de ella. Pero bueno, puede ser que quería mostrar las piernas, que a veces una Además, es estaba así. sumamente nominada, 6 Y nominaciones. tanto 2 veces en el Sí, sí, escenario, sí. 2 La super verdad que esperaba shows. más. Bueno, pero a ver qué opinan de Marsolis. Para mí, esto era un look de escenario, de show, de película de Star Wars. El look o sea, no me pega a una cuestión de alfombra. Ella es así, yo creo que tiene un gusto así como para llamar la atención y le gusta esto. A mí esto no me encantó, no es mi favorito. Y Elena está aguantándose la lengua. Y mira que Yelena Portando bien hoy. No, porque no, yo me estoy portando muy bien hoy, de verdad. No, pero estamos hablando de la ropa. Demasiada Sí, información, ok. los guantes, lo que tiene aquí, lo que tiene atrás, estoy mareada, por favor, no Sí, demasiado. también No. cuando el guante queda grande y se arruga, o sea, el fitting es, yo creo que es sumamente importante. Esto si le quitamos los guantes puede ser algo que Shakira utilizaría para uno de sus Y conciertos. está bonito, pero es que tiene demasiadas cosas, como quisieron abarcar demasiado. Para mí es mucho show, pero ¿sabe quién? Ustedes están diciendo que ella tiene muchas cosas. Alguien que no tenía tantas cosas es Toquilla. No tenía tantas cosas que hasta una pechuga Pero la tenía tuvo hasta que... un piercing en la No. pechuga. Mira, yo te voy a decir una Horrible, cosa o sea, esto pasando. es... Como dominicana te voy a decir algo, fuera de relajo. No, dime muchas cosas, no una sola. A mí me cae muy bien Es Toquicha, lo me he máximo. entrevistado numerosas veces, me parece fabulosa, pero en realidad jamás pensé que ella se atreviera tanto. En una alfombra tan importante como Premio Lo Nuestro, celebrando la edición número 38, donde hay tantas personas mayores que están viendo ese show y que tú te pongas a eso como dominicana, no me siento bien. Yo era el Me dio primer señor vergüenza. mayor que estaba ahí y la verdad es que me sorprendió. Pero te voy a decir algo, su rostro lucía impecable. Olvídate Sí, del sí, No, y su rostro, presentación nada, fue del eso más es- Su allá. presentación fue increíble. Ella trató de hacer una versión de lo que vimos de Ronan, ¿cómo se llama? De Chappelle Ronan Chappelle. en los Grammy también, que tenía como un look que era con el busto así y unos piercings y algo así, pero esta es la versión Temo, y tengo que decirlo. Yo la siento como porque incluso ella mencionó en una entrevista que es una pieza de Vivienne Westwood y honestamente yo lo veo y no pienso, o sea, sí pienso en Vivienne Westwood, pero siento que el vestido Esto. no me da, sí, ¿verdad? Que no me da ese vibe. Sin embargo, siento que independientemente si nos gusta o no, creo que estamos todos de acuerdo en esa opinión. Todo en sí ella es un desafío y siento que también si vamos mucho más allá del por qué usa lo que usa, porque no es la primera vez también que la vemos con algo así, es que es Provocativo. retando Sí, sí, sí. muchas cuestiones culturales y políticas en un ambiente donde hay mucha expectativa de cómo te debes de ver como mujer latina y como mujer en específico en un lugar público. Entonces es una conversación que va mucho más allá, pero lo que quería era que hablaran y estamos hablando. Eso, No, o sea, pero de verdad que yo me sentí muy mal como dominicana. Cuando la vi, exacto. que la estaban atacando, que todo el mundo me estaba diciendo, ¿cómo es posible que tú te prestes a entrevistarla? A mí No, me estaban bueno, atacando bueno. también. Yo tengo que ver con eso, pero en realidad yo jamás pensaba que ella iba a llegar a tanto. Sí, a mí también Porque, si va a o sea, llamar la uno tiene atención, que tener es pudor, mucho. uno tiene Sí. que tener moral, uno tiene que señor. tener Claro. un poquito de No, y vergüenza. respeto también por el público y por el Exacto. premio. Mi respeto para Toquicha, ha llegado muy lejos, es muy famosa. No tiene muy nada que internacional. ver, es una La ropa. quiero, pero estamos hablando de tu vestido. Es un vestido. El vestido de Esa pero, parte- pero ya para bajar las aguas, porque la gente se me está empezando a pegar Bien ahí. enterados que me estamos estoy aquí sintiendo ahorita. mal. Vamos con el veredicto final y díganme quién fue su mejor vestido. ¿Se les viene alguien a la cabeza, Yele? ¿Quién es tu mejor Mi amor, el vestida? vestido rojo, mi amor, mi amiga. Sofía Reyes. Sofía, sí, señora. fabulosa. ¿Usted Yo también también, ahora? Sofía Sofía Reyes. Reyes. Coincidimos, Sofía coincidimos. Reyes. Sofía Reyes, a mí también. Aplausos, mira, aplausitos así, espectacular, súper original. Ahora, ¿peor vestida? Toquicha, obviamente. Por Se le eso. tiene otra persona en la cabeza, pero no lo quiere sí, decir. No voy Arre. a meter a Toquicha, voy a meter a la de los guantes que le quedaban grandes, la de la mucha información. Esa era Mar- hija de Mar Marco Antonio Solís, Mar Solís. Ajá. Pues metería a Toquilla. Claro. Sí, sí, sí. Yo también digo Toquilla. Están Si a ustedes... Maluma. Entiendo el No, por qué no, se no. puso lo que se puso, pero de esta lista No, Toquilla, ese vestido nada que ver. Mil gracias a todos ustedes por haberme acompañado, ustedes por habernos sintonizado. No se olviden de darle like, de comentar, de suscribirse, que todo eso es gratis y ayuda a que nosotros sigamos haciendo más contenido para todos ustedes. Suscríbanse porque aquí constantemente estamos montando contenido para que ustedes disfruten y vean todo lo que está pasando tras cámaras aquí del Gordo y la Flaca. Un beso grande y seguimos en esta temporada de premios. No nos dejen de ver, que esto está buenísimo. Chao.